Ganó Boca en la Bombonera, fue por 2-0 ante Newell's en la tercera fecha del torneo Apertura y el equipo con este triunfo, si se quiere, se recupera un poco, se redime un poco de lo que había sido una durísima derrota ante Estudiantes de La Plata el pasado miércoles, no solo por haber perdido el partido, sino también por la manera en la que Boca perdió el partido. Yo creo que hoy era muy necesario para el equipo de Úbeda volver a ganar y principalmente ganar de esta manera, siendo superior a su rival durante todo el partido. Enfrente tuvo a un pobre Newell's que sinceramente en ningún momento le plantó una oposición que pudiera preocupar a lo que era el equipo local, y además también justificando mediante el juego el resultado que terminó teniendo el partido. Boca lo gana 2-0, pero podría haber sido tranquilamente un resultado mayor. Boca podría haber terminado esta tarde-noche en la Bombonera ganando 3-0 tranquilamente, y no era una exageración, porque en los últimos minutos del partido, en esos últimos minutos del encuentro donde Newell's ya era más desconcierto que otra cosa, Boca tuvo alguna que otra contra, de la mano de Romero, de la mano de Ascasíbar. Los dos hicieron su debut con la camiseta de Boca, en un ratito voy a hablar de ellos, pero principalmente de la mano del Changuito Ceballos, que hoy fue, junto a Lautaro Blanco, una de las grandes figuras que tuvo el equipo en la Bombonera. Yo me pregunto, ¿nace una nueva dupla, una nueva sociedad por el costado izquierdo, entendiendo que Boca basa principalmente su juego ofensivo por el sector izquierdo? En el lateral lo tenés a Lautaro Blanco, que viene teniendo un buen rendimiento en este comienzo del 2026. Por ejemplo, había sido uno de los pocos jugadores que se había salvado de lo que fue un rendimiento desastroso del equipo el pasado miércoles en La Plata. Y hoy termina, si se quiere, demostrando todo eso con el gol que le hace a Newell's en el primer tiempo del partido, ya en los últimos minutos de la primera etapa, picándosela al arquero Arias. Qué cosa esta de Blanco con Newell's, ¿no? El hincha reconocido, fanático de Rosario Central, lo tiene tatuado el escudo en uno de sus brazos, y los únicos 2 goles que tiene de manera oficial en su carrera son en Boca y se los hizo a Newell's. Hoy reafirmando lo que viene siendo un buen nivel de Lautaro Blanco. Todavía no se acerca a ese Blanco que era el asistidor de Boca, que era una de las armas ofensivas que tenía el equipo, pero sí ya está empezando a mejorar la precisión en los centros y a hacerse más presente en los ataques de Boca, ¿sí? A llegar más al fondo, si en un momento también lo pide la jugada, desbordar. Ha sido otro buen partido de Lautaro Blanco. Y el otro que tenemos en esa sociedad del sector izquierdo es el Changuito Ceballos, que para entender la importancia que tiene Ceballos en este Boca, todo lo bueno que pasa de mitad de cancha para adelante, sacando a Paredes, por ejemplo, viene de la mano del Chango Ceballos. Ceballos es un jugador que te desequilibra, es un jugador que gana en el 1 contra 1, es un jugador que te genera situaciones de gol, sea para él o para sus compañeros, y es un jugador que le da a Boca esa dosis de rebeldía y de cierta creatividad que en ciertos momentos le falta al equipo. Yo hoy considero que el rendimiento a nivel general, contando obviamente todo el partido y a nivel grupal, fue correcto de Boca. No fue un rendimiento descollante en el que vos digas, che, qué bien que jugó Boca. Hoy Boca lo pasó por encima a Newell's. Me parece que no llegamos al punto de ver a un equipo tan superior para decir eso, pero sí, yo me animo a decir, yo opino que Boca jugó un partido correcto y mejoró notablemente la imagen que había dejado en La Plata. Si bien es cierto que no era muy difícil mejorar lo que había sido un nivel bastante flojo
el pasado miércoles, había que mejorarlo. En la Bombonera, con la presión que eso significa, y en este caso contra un rival que en ningún momento le pudo pelear de igual a igual, pero tampoco era para subestimar. Entonces Boca jugó un partido correcto, hizo los goles cuando los tenía que hacer, aprovechó la mayoría de sus situaciones, generó también otras situaciones que no terminaron en gol y fue un partido redondito para el equipo de Claudio Úbeda, que además se dio el lujo, entre comillas lujo, de no sufrir en el final. Es algo a destacar porque no sucede muy seguido, no sucede muy a menudo que Boca a los 10 minutos del segundo tiempo, ganando el partido 2-0, prácticamente no sufra en el arco propio. Lo habíamos visto el año pasado en esta misma cancha, en la Bombonera, en el partido que Boca iba ganando contra Central Córdoba, 2-0, justamente este mismo resultado, y termina empatando ese partido 2-2, justamente por quedarse, por darle la pelota al rival, que si bien hoy se la dio, Newell's no tenía creatividad y nunca fue peligroso para el arco de Marchesín, así que ese es un punto que se ha mejorado y esperemos que se mantenga. A mí me hubiera gustado que Boca tuviera un poco más la pelota, que no dependa tanto de la peligrosidad o no que tuviera Newell's, pero al fin y al cabo lo cierto es que el equipo no sufrió, no la pasó mal, en esos últimos minutos nunca como hincha de Boca te agarraste la cabeza y eso es un avance. Para un equipo que suele sufrir la mayoría de los partidos y más aquellos que viene ganando o gana con cierta supremacía en el marcador, es un avance notable, realmente notable para el equipo de Claudio Úbeda, que hoy consigue su segunda victoria en el torneo, en la Bombonera 6-6. Ahí donde no tenés que dejar puntos, donde no tenés que perder, donde tenés que ganar la mayoría de tus partidos, por no decir todos, Boca hasta el momento está aprobado. Tanto en el partido con Riestra, que fue muchísimo más complicado que el partido de hoy, como el día de hoy ante la Lepra rosarina. Quiero mencionar una cosa que también que me quedó en la cabeza, digamos, por así decirlo, para decirlo aquí en la reacción que estamos haciendo en el canal de Sangre Azul y Oro. De paso, te invito, si te gustó el contenido que estamos haciendo y si te está gustando, mejor dicho, la reacción, te invito a dejar un me gusta y a suscribirse al canal de Sangre Azul y Oro. Lo que yo quería mencionar es que el penal que le dan a Boca en el segundo tiempo, si se quiere, pecando un poco de persona objetiva, de tratar de ver el fútbol, en este caso cuando venimos a hablar acá frente a la cámara, sacándome la camiseta, para mí no fue penal, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Yo no puedo venir acá a mentirles, al menos en mi opinión, y decir que en el segundo tiempo a Boca le dan un penal de manera correcta. Para mí fue una falta, sí, fue full, pero la infracción para mí fue más afuera que adentro. Adentro ya lo estaba soltando el paraguayo de Boca, Ángel Romero, pero bueno, tampoco me voy a quejar, tampoco me voy a enojar si en algún momento alguna cae para nuestro lado. Porque como sabemos, Boca normalmente no goza de estas situaciones, si se quiere, donde lo benefician mínimamente. Así que bienvenido sea, le sirvió a Boca para terminar de cerrar el partido bien temprano, a los 10 minutos aproximadamente del segundo tiempo. Boca ya tenía el partido resuelto, que eso es una ventaja o una desventaja. Ojo con esto, porque Boca, con un partido resuelto 2-0 a los 10 minutos del segundo tiempo en la Bombonera contra un rival que no lo presiona, que no le exige en materia defensiva, puede ser un arma de doble filo. Porque el equipo se puede relajar, se puede tranquilizar, puede Úbeda empezar a hacer sus típicos cambios inentendibles, que hoy no los tuvo, y esperemos que no los tenga en lo que viene de los partidos y en lo que viene durante el 2026, pero para Boca suele ser un arma de doble filo. Hoy lo manejó bien, defendiéndose sin la pelota, pero
con mucha solidez en la parte defensiva, algo que no había tenido en el partido ante Estudiantes de La Plata. Hoy Costa volvió al nivel al que nos tiene acostumbrados, lo propio para Lautaro Di Lolo. Ya hemos hablado de Lautaro Blanco, el que, si se quiere, todavía no termina de encajar o no termina de demostrar un rendimiento convincente en la parte defensiva, es Barinaga. El 4 titular hoy que tiene Boca no termina de tener un rendimiento que vos digas, sí, Barinaga tiene que ser titular. Y más teniendo en cuenta que atrás lo tiene a Blondel, que lo que jugó en Boca mal no lo hizo, y atrás también lo tiene al Chelo Weigand, que es, a mi parecer al menos, un jugador interesante, que ya tiene mucha experiencia con la camiseta de Boca, aproximadamente 70 partidos, así que se puede dar, si se quiere, una linda competencia en el puesto del número 4. Tampoco me parece que haya sido un partido desastroso, un partido malo de Barinaga, ni mucho menos. Me parece que, si bien estuvo en composé de lo que fue el equipo, estuvo al margen de eso, tampoco es un jugador que esté descollando con su rendimiento o que sea un sí asegurado a la hora de hablar como Barinaga de titular, digamos, ¿sí? De esa manera. También quiero quedarme un poco con lo que fueron los debuts en la primera de Boca, con la camiseta de Boca de Santiago el Ruso Ascasíbar, probablemente el más esperado, pero también el debut ingresando en el segundo tiempo, en el entretiempo del partido, de Ángel Romero, ¿sí? El paraguayo que llegó libre a Boca y que hoy jugó un buen partido. Los 45 minutos que le tocó jugar, aguantó bien la pelota, la limpió bien para atrás, no fue un 9 referencia, sino que decidió bajar unos metros para también, si se quiere, formar parte del armado del juego. Eso es una característica interesante. Ingresó en lugar de Zufiaurre, que no había tenido un buen partido, siempre recibiendo de espaldas, sin poder tener precisión. Lo que no tuvo Zufiaurre, sí lo tuvo Ángel Romero, pero todavía falta un número 9. Si hablamos de refuerzos, que todavía no terminó el mercado de pases, Boca necesita reforzarse en esa posición. Lo de Romero, si se quiere, es un parche, al menos en el corto plazo. Hoy ni siquiera fue un jugador que estuviera todo el tiempo en el área, sino que bajó, recibió, se perfiló, pasó la pelota, la abrió y le dio un poco más de variantes ofensivas a Boca, y no solamente se puso en el área ahí como tanque y no se movió de ahí, sino que salió a jugar un poco. Debut correcto para Ángel Romero, un jugador que no vino con todas las luces, no vino con todos los elogios, pero al menos en estos primeros 45 minutos como jugador de Boca ha estado a la altura y ha sido algo correcto. Ahora vamos al otro caso, al caso de Ascasíbar, que es completamente diferente porque es un jugador que a uno lo ilusionaba personalmente verlo jugar con la camiseta de Boca. Qué lindo que es tenerlo al ruso Ascasíbar jugando con la camiseta de Boca en la Bombonera, y si bien no fue un debut donde haya tenido mucho protagonismo, las pocas pelotas que tocó en ataque y también en salida no lo ha hecho mal. Tampoco creo que podamos tener un análisis tan riguroso porque, sinceramente, salvo algunas jugadas en el primer tiempo donde, por ejemplo, llega a pisar el área rival después de una asistencia de Gonzalo Gelini, y lo propio en el segundo tiempo con un cabezazo que se va muy cerca del travesaño de Arias después de un gran centro de Lautaro Blanco, salvo esas jugadas, Ascasíbar no ha tenido un gran protagonismo en el mediocampo de Boca. Sí ha tocado más pelotas Paredes, Ander Herrera, pero ha sido un debut también correcto, con la ilusión que traía Ascasíbar por ser un refuerzo de jerarquía, por ser el capitán del último campeón del fútbol argentino, también a la altura de lo que ha hecho Ángel Romero, aunque todavía esperando un poco más de protagonismo, ¿sí? Este Boca necesita mucho de Ascasíbar y Ascasíbar le puede dar mucho a Boca, desde la parte mental directamente. Todavía no hablamos de fútbol, si quieren. Desde la parte mental es un jugador
que va adelante como loco, que va al frente y si tiene que trabar con la cabeza se va a tirar de cabeza. Y después también a eso le suma la parte futbolística, no es ningún negado con la pelota y eso a Boca le sirve y mucho. Tampoco va a ser el jugador que se ponga la bandera creativa y cree situaciones de gol a mansalva, pero es un jugador que lo puede ayudar a Paredes, que hoy se lo vio un poco justamente más auxiliado por Ander Herrera y por el propio Ascacíbar, y ha tenido un buen partido también el capitán, el campeón del mundo Leandro Paredes, coronando la actuación, su buena actuación después de un poco destacado actuar, si se quiere, en el partido ante Estudiantes de La Plata. Romero y Ascacíbar, pulgar para arriba, correcto, ok, el debut de ambos con la camiseta de Boca. Y si hablamos de debut, este es el último punto, la última arista que vamos a tocar en este análisis, el debut como titular del pibe Gonzalo Gelini. Jugando por derecha, una posición que hoy Boca no tiene naturalmente en el plantel, lo hizo bien, tampoco repito como fue con Ascacíbar o Ángel Romero o el propio equipo en general, no fue una actuación descollante, ni mucho menos, pero hemos visto cosas, hemos visto toques que han interesado al hincha de Boca y que me parece que también al equipo le pueden solucionar ciertas cosas en ofensiva. Esa velocidad, esa gambeta que tiene Gelini, la potencia, también el sacrificio de no dar ninguna pelota por perdida, le viene muy bien al equipo y fue el jugador justamente que le puso una pelota filtrada a Ascacíbar que casi termina en el primer gol en ese momento de Boca en el partido de hoy ante Newell's en la Bombonera. Rendimiento general convincente del equipo. Correcto, tampoco exagerar con que haya sido lo mejor que hemos visto de Boca, pero también al contrario no ha sido ni de cerca lo peor. Era un partido difícil, un partido donde Boca tenía como necesidad ganar y si era posible también mejorar la imagen. Y ha hecho las dos cosas, ha completado ambos casilleros. Ganar, sumar de a 3 y con mucha tranquilidad en el resultado, a pesar de que un 2-0 se dice que es el peor resultado que puede tener un equipo de fútbol, Boca no tuvo prácticamente dificultades, no sufrió, así que ese casillero lo anotó, lo consiguió y además mejoró la parte del rendimiento, mejoró la parte del juego. Obviamente lejos de un nivel ideal, pero lentamente, si se mantiene cierta progresión, va a ir mejorando el equipo. A uno le van a dar más ganas de ver los partidos de Boca y todo va a ir para mejor en el corto o mediano plazo en este 2026. Si te gustó la reacción, te pido que dejes tu me gusta, que te suscribas al canal de Sangre Azul y Oro y quiero leerte también ahí abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo lo viste a Boca? ¿Qué te pareció el debut del ruso Santiago Ascacíbar? El debut de Ángel Romero y todo lo que quieras ahí abajo en los comentarios. Nosotros nos encontramos el fin de semana que viene con un partido bravísimo. Boca va a Liniers para enfrentarse a Vélez en la cuarta fecha del torneo Apertura. Ganó Boca, mejoró y esto sigue el fin de semana siguiente justamente contra el conjunto de Liniers. Les dejo un abrazo enorme y ahora más que nunca, ¡vamos Boca todavía!